Hola, buenas noches. Hoy les voy a contar de qué se trata la libertad asistida. El Instituto de la Libertad Asistida nace con la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad en el año 1996, incorporando este instituto en su artículo 54. El legislador lo diseñó con la intención de garantizar el sistema progresivo respecto a todos los condenados, incluyendo a los reincidentes. Se trata de un régimen de egreso anticipado, con supervisión y asistencia en parecidas condiciones que la libertad condicional. En su redacción original, admitía la libertad del condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal 6 meses antes del agotamiento de la pena temporal. La finalidad es evitar que los internos agoten la pena sin haber pasado previamente por un periodo de libertad bajo condiciones. Garrigós de Révori, en el año 2015, en el fallo Peña-Ley-Louvet, afirmó que el espíritu de este instituto es lograr el ingreso paulatino y controlado del sujeto al medio social libre, en lugar de simplemente abrirles las puertas del establecimiento y librarlo a su suerte y sin recursos. Si bien este instituto es relativamente joven, ha sufrido varias modificaciones. 8 años después de la Ley 24660, aparece la primera modificación con la Ley 25.948 en el año 2004, que introdujo el artículo 56 bis, que prohíbe el acceso a la libertad asistida a aquellos condenados por los siguientes delitos. Artículo 80, inciso 7 del Código Penal, artículo 124, artículo 142 bis anteúltimo párrafo, artículo 165 y artículo 170 anteúltimo párrafo del Código Penal. Además estableció que ante una revocatoria, el condenado debía cumplir el resto de la condena en un establecimiento cerrado. 9 años después de esta reforma, la Ley 26.813 del año 2013 modificó el artículo 54. Exige al juez que, además de requerir los informes del Servicio Técnico Criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento, debía sumar la opinión de un equipo especializado en la asistencia de internos condenados por delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, artículo 120, artículo 124 y artículo 125 del Código Penal. También ordena al juez que ordene un informe al equipo interdisciplinario del juzgado y que notifique a la víctima o a su representante legal que será escuchada si desea hacer alguna manifestación. Y también obliga al juez a atender personalmente al condenado para también escucharlo si desea hacer alguna manifestación. Tanto la víctima como el condenado podrán proponer peritos especialistas a su cargo y luego presentar los correspondientes informes. Esta ley también obligó a que al egreso el condenado lleve un dispositivo electrónico de control. Finalmente, en el año 2017 aparece la tan cuestionada Ley 27.375, que vino a hacer varias modificaciones a la Ley 24660 y a este instituto específicamente trajo los cambios de acortar el tiempo de 6 meses que tenía la norma original, ahora solamente son los últimos 3 meses antes del agotamiento de la condena. También añadió como requisito que el interno cuente con el máximo de calificación de conducta. Agregó a la víctima entre los potenciales destinatarios del riesgo y le autorizó a presentar su propio informe pericial. Por otro lado, amplió la lista, modificando el 56 bis del año 2004 y agregando otros delitos a ese 56 bis original.
Y en el último párrafo de este nuevo artículo 56 bis establece que los que se hayan condenado por alguno de esos delitos no podrán obtener la libertad asistida. Recordemos que esta ley también modificó el artículo 14 del Código Penal. Hoy, el artículo 54, con esta nueva redacción de la última ley que reformó, dice que la libertad asistida permitirá al condenado por algún delito no incluido en el artículo 56 bis y sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre 3 meses antes del agotamiento de la pena temporal. El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo a los informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida, siempre que el condenado posea el grado máximo de conducta. El juez de ejecución o juez competente deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen si se encontrare en las excepciones del artículo 56 bis. También deberá denegar cuando considere que el egreso puede constituir un grave riesgo, ya sea para el condenado, para la víctima o para la sociedad. ¿Qué trae esta reforma? En forma encubierta, viene a decirnos que los informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional son vinculantes, porque son ellos los que informan sobre este riesgo. Cosa que personalmente no estoy de acuerdo. Para mí es potestad única y debe ser potestad única del juez de ejecución. El artículo 55 establece que el condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir requisitos. Presentarse dentro del plazo fijado ante el patronato de liberados. Cumplir reglas de conductas que fije el juez, como ser desempeñar un trabajo, un oficio, una profesión, aceptar activamente el tratamiento que fuera necesario, ya sea psicológico, psiquiátrico, etc. No frecuentar determinadas personas, no frecuentar determinados lugares que no ayuden a su reinserción social. Residir en el domicilio que fije en la resolución judicial y, como último, reparar en la medida de lo posible el daño causado por el delito. Todas estas condiciones regirán a partir del día del egreso hasta el agotamiento de la condena, o sea, los últimos 3 meses. Aclarar también que todos aquellos condenados anteriores a la ley 27.375 todavía gozan de los 6 meses y de esa redacción original de la 24.660. Todos los condenados posteriores a esta ley ya cuentan solamente con los últimos 3 meses y todas las otras y todos los otros requisitos nuevos que trajo esta ley. El artículo 56 establece que el condenado en libertad asistida que cometiere un nuevo delito o violare la obligación de presentarse ante el patronato de liberados, la libertad será revocada por el juez y el condenado deberá cumplir el resto de la condena en un establecimiento cerrado. Esto de establecimiento cerrado es totalmente incoherente. Incoherente porque le faltan días, como mucho 1 mes, 2 meses después de la revocatoria, y no es necesario cumplir ese resto de la condena en un establecimiento cerrado. Se hubiesen quedado con lo que decía la norma original, que podían cumplir esa pena en un establecimiento semiabierto. Después dice, si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta que le hubieran sido impuestas, o violare la obligación de residencia, o incumpliere sin justa causa la obligación de reparar el daño del delito, también esta medida será revocada por el juez. Bueno, hasta acá todo lo que dice la ley. Vamos a hacer una síntesis de quienes no podrán obtener la libertad asistida. Un repaso de todo lo que dijimos. 1.
Los condenados que se encontraren en las excepciones del artículo 56 bis de la ley 24660. 2. Los condenados con accesoria del artículo 52 del Código Penal. 3. Los que no hayan alcanzado el grado máximo de conducta dentro de la cárcel. 4. Quienes constituyen un grave riesgo para sí, para la sociedad o para la víctima. Y la quinta es para aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual. Cuando la víctima plantee que no está de acuerdo con esta petición que hizo el condenado y presentó informes de sus peritos justificando esa medida y el juez hizo lugar a ese informe, tampoco va a tener esta libertad asistida. Aclarar que estos informes que presenta la víctima no son vinculantes para el juez, pero bueno, él va a decidir en base a lo que informa el perito si corresponde o no el otorgamiento de esta libertad asistida. Dicho todo esto, a todas luces surge que es violatorio al principio de la progresividad, es violatorio al principio de la reinserción social. Y bueno, finalmente va a concluir con cárceles superpobladas y todo lo que eso conlleva, que bueno, que ya hablamos también en un video anterior. Así que bueno, esto es la síntesis de lo que es la libertad asistida. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.